diría? ¿Quién lo diría? Que se podía hacer el amor por telepatía. De noche y de día. No sabía. Ni la sabían. Che, me gusta este juego. Juego no es lo que sucede en realidad, que es como esta especie de previa en que nosotros estamos como hablando bajito, como estábamos hablando como ratas recién. como ratitas, casi como si no estuviera el aire en estos momentos, y después hacemos la presentación. Yo necesito ¿Te como gusta eso? Sí, porque necesito como unos momentos para encontrarme en el programa. Ay. Sí, yo soy un tipo de medios. Un tipo de... Yo soy un tipo de medios y necesito encontrarme. Aparte de cero de medios, o sea, él empezaba un programa y decía, pará que me acomodo y arranco. Sí. ¿Quién era? Yo me voy a acomodar bien con esto. Sí, Leo, un genio, porque venimos pidiendo harinas a lo loco y nos han cumplido el sueño. Esto es como cuando Thor va a buscar el martillo en... ¿Cuál es la anterior a Endgame? Infinity War. Cuando en Infinity War va a buscar con el zorro y con el árbol. Sabía hasta ahí la historia. Yo no sé de lo que hablas. El zorro y el árbol, no sé ni los nombres. Cuando se va con el zorro, poneme música de eso. Música de aventura medieval. Ahí está. ¿Ustedes se acuerdan cuando Thor se va a buscar? Me encanta que tenemos. O sea, no la termino de interpretar, pero me gusta. Para mí sea, es muy de Bob Esponja esta música. Es Bob Esponja, pero también veo una pradera verde. Sí, Nosotros sí, tenemos sí. escocés, o sea, una estampa escocesa, Sí, vamos caminando de la mano. Sí. Y tenemos una canasta de mimbre. De mimbre hecho, con en la mano. huevos de Pascua. No, con esto. los libritos. Con los Con los libritos que nos regaló Leo. Esto es igual a cuando Thor se va con el conejo y el árbol a buscar el martillo cheto para hacerlo pija a Thanos. Y consiguen el martillo y se la recontrabanca Thor y va y lo caga a piñas. Este es mi martillo. Este es el martillo de Thor nuestro, que son básicamente libritos y bizcochos, ¿o no? Muy bueno. Recién sacados. Yo quiero decir que los libritos son únicos. No sé de dónde son, pero están... Ay. Él le había agarrado la de hacer asmer. La de hacer asma. No, ASMR. Asmer. Pero a mí me gusta decirlo todo, estoy dormida. A mí me gusta la del Ahí Asmer. Nadie en la historia le dijo Asmer a la ¿No? SMR. ¿Quién le dice Asmer? Porque era Chicos, qué malo, los dos dicen que no. Uno puede decir que sí. Es como que aparezca Germán y Viene diga, Pluma un día Asmer. y ya me está traicionando. Nah, dejate. Pero Uno vos- para mí, uno para él. ¿Quién Bueno, es de Boca ahí? escuchá. ¿Hacé calentado? Sí. Vamos a hacer el Asmer de Barto. No, el Asmer. ¿Querés hacerlo vos, el Asmer? No, ni un pedo, me da mucho asco el Ok. ruido. Vamos a hacer el Asmer en vivo del librito que trajo Yo Leo. voy a bajar el retorno para este momento. Gracias, Leo, por este momento. Nos has hecho muy feliz. Además, llueve, viernes. O sea, qué mejor que arrancar la jornada con esto. Atención. No, eso ya es Pará, boludo, que innecesario. vamos a hacer más. Llenaste de miga el micrófono. Ya lo había llenado antes vos. Qué bardera. Che, tremendo, boludo. Qué rico está. Ay, Dios. Ahí va. Me gusta que nos corte. Meli, ella No. sabe cuándo. Increíble esto, boludo. Qué rico comer, por Dios. Y así con la boca llena te digo. Bienvenidos a la cúpula. Hay libritos también incluidos. A esos sitios que nunca te llevo. Y a la luz de la luna confesarte un deseo. A la orilla del mar diré Boludo, frases está de todo amor. Iremos a bailar. Beberemos chandón. Está todo el micrófono lleno de miga, boludo. Qué asco, me van a cagar a pedo. Por quedarnos a solas. El Asmer de Bardo. Che, me van a cagar a pedo, está todo lleno. Acá quedó incrustado un cacho de librito, perdón, No, fuera de joda. no digas eso. Nos van a cagar a pedo. Bueno, perdón, mil disculpas. Señores, bienvenidos a la cúpula, emoción, diversión, pluma. Pluma como concepto, digamos, no mencionándolo él, sino como el concepto pluma. 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 Fiesta, pluma gay. Pluma gay. Pluma gay. En el cerebro. Sí, nada, en estos momentos nada. Bueno, porque nos estamos preparando para el sábado. Nos estamos preparando para el sábado. ¿Suena? ¿Qué suena? Mirá, escuchá. Pluma gay. Pluma gay. Pluma gay. Pluma gay. Gay. Ella solo hacía el delay.
gay. No, es casi Britney. No, mi pop no desmerezcas mi pop. Bueno, señores, bienvenidos a La Cúpula. Vamos a estar hasta las 12 del mediodía acompañándolos. Hoy con un equipo hermoso, de viernes, con el Pluma, con Meli Discoteca, con Florencia Basto, con Ramiro Martínez, con Rodrigo García, con toda la gente de producción, con Leo que trajo las harinas. Con Flor y también con Guido. Y con Guido. Que siempre está. Sí, aunque uno no lo vea acá, a la inmediatez, siempre está. ¿Podés creer que lo primero que hizo Guido cuando me vio fue putearme por la camiseta? Y está bien porque él es de River, me enteré ¿Es gallina hoy. él? Me enteré hoy eso. Es gallina, Guido. Mira vos lo que son las cosas Yo no de la tengo vida. problema en ponerme la camiseta de River. Ya saben, los viernes me pueden prestar, no tengo equipo. Los viernes son de camiseta. Pará, ¿podés mostrar tu camiseta? Sos malo. ¿Por qué? Porque se ríe. Es No, la me camiseta río. que pude conseguir para este viernes. Barto tenía que conseguir una camiseta, además que ella no tiene camisetas en la casa, y consiguió la de vóley de universitario. ¿No está bien? Nada que Mira lo ver. que es el... No, amigo, mira lo que es este cuello. Oh, no, Flor, nada que ver. No lo puedo creer. No. Pero escúchame, tus Mi amigos. discoteca me dice que sí. No, me dieron. Bueno, ¿querés? No, ¿sabés qué? Yo voy a decir algo. Vos te juntás con el enemigo, No, cállate boluda. la boca. Yo lo estoy cuidando. Porque a mí, ¿sabes lo que me dieron? Una camiseta brasilera. ¿Ustedes querían que yo traiga una camiseta brasilera? Bueno. ¿Quieren que saque la camiseta brasilera? Basilera, pero me vas a decir que. El basileo. Hoy estás increíble, Barto. Hoy Estás estoy en tu re peak. enojada, Estás en tu perdón. prime. Porque dormí bien. Sí, que por eso, estás tranquila. Pará, escuchame, boludo. Además, así que con todos los amigos que tenés, ninguno tiene una camiseta de fútbol para darte. ¿Por qué tenés una de volei? Sí, me dieron un montón, pero me pareció te la la más dio? linda. ¿Quién te la dio? Un agradecimiento a Cami Moya. Cami, estás en la B, hermana. ¿Cómo le vas a dar una No, camiseta me de dio volei? Es un imbécil. Mañana juega la final de la Libertadores, Boca. Sí, mañana ¿sabes qué voy a hacer? Le voy a prender una velita. ¿Cómo es Florianópolis? ¿Cómo se llama? Me cago, Florianópolis. Ahora vas a ver qué te En Florianópolis voy a terminar yo exiliado si llegamos a perder. Y bueno, Tengo un nervio que me estoy muriendo. ¿tenés ganas de hacer caca? No, caca no. O sea, ¿Te sí. das caca cuando te dan No, nervios? no. Caca tengo ganas de hacer independientemente del partido, pero. Haces mucha caca. Sí, yo hago mucha caca mañanera yo. Mm, Yo cuando llego a la radio, no sé si saben, no sé si notaron mi no, sí, comportamiento. ya nos dimos cuenta todos. Yo cuando llego a la radio lo primero que hago es cagar. Qué Siempre. bueno. Llego, saludo, entro al estudio, me voy a hacer el mate, me echo un cago. Sí, nos damos yo al menos me doy cuenta cuando tengo que ir a hacer pichín. Ah, ¿notás? Y hay hora caca. Claro. Bueno, les pido mil disculpas a todos, no es mi intención. Che, la verdad que hoy es un día... ¿Qué te pasa? Es un día... Hoy me siento chill. Te sentís chill. Me siento chilo. Sí, porque te vas No, al pero campo. aparte de eso, eso, ahí está. Ay, eso. Yo me siento chilo hoy. Mirá cómo me entendió. Vamos ya con Discoteca. Mirá cómo me entendió Meli. Hoy me siento chill. Ahí está. Me gusta que el chill sea un filtro azul, Y porque estamos blue. Viste que... como el dólar. Como el dólar. Estamos en la cueva. Elevados. En la cueva con el croata. Ilegales. Ilegales. Sobre todo. Ilegales, dije que salió un cacho de librito. No, hoy me siento chill porque... ¿No sentís vos cuando te despertaste que hay otra vibra? Que viernes, lluvia, las gotas rozando tu frente. No, por suerte tengo un Yo techo. vine caminando arriba de yo, la cabeza. vine pateando hasta acá. ¿Y llovía? Y sí, me mojé todo. ¿Llovía? Llovía. Sí, y Sí, además le pedí un coso. No, pará, atención, un poquito tremendo. Yo me estaba viniendo para acá, que salgo de mi departamento. me gusta este filtro, ¿eh? Y llamé a Code Taxi. Viste que vos podés mandarles Sí, taxi ¿y por qué WhatsApp. pasó? Es una empresa acá de La Plata. Y vos podés por WhatsApp pedir y mandás la dirección al toque te vienen a buscar. Yo dije, excelente, me voy a tomar el taxi, me dejan la puerta de la radio. Y cuando pido el taxi automáticamente me responde un mensaje automático además. No es que me habló un tipo, que eso me enojó. Me puso, hay alta demanda. No. No, hasta acá llegaste, hasta acá laburado. llegaste, Laucha. No, pero vos tenés que pedirte. No sé si está bien que hablemos de tantas marcas de ese color que pienso. Bueno, una empresa de taxis. No, pero las otras, las ilegales, que ya no son tan ilegales. Ah, vos decís las. Yo me las de la manejo en aplicación. eso. Sí, la No, blanca y negra. Me encanta. La blanca y ¿La negra. blanca y negra o la violeta? No, yo uso la blanca y negra o la naranja y blanca. Pará, ¿vos sabías que. ¿Sabés cuánto me quería cobrar un viaje de la aplicación esa maligna? ¿Cuánto? 2.500 pesos. Bueno, no, Pará. pero vos tenés que No. confundir a la aplicación. ¿Sabés a qué distancia estoy de mi casa? ¿De acá Sí, de la radio? 10 cuadras. 10 cuadras. 10 cuadras me querían cobrar 2.500 P. Bueno, te puedo. Ay, Yo- música mirá, de atención. Música de atención. Yo con esos 2.500 P almuerzo y ceno Vivo una semana. una semana.
¿Cómo con que 2.500 pesos. Claro, vos comés la mosquita de la fruta. Porque yo, Las cazás. vos llegás a mi casa y se están asando al espiedo como si fuera a pollo limpio y en 13 están dando vueltas mosquitas de la fruta que se van asando lentamente. No, pero mira, yo te cuento la táctica. A ver. Vos tenés que abrir la blanca y negra. Sí. Inmediatamente que abrís la blanca y negra y te tira 2.000, porque a mí me pasó lo mismo. 2.100 me tiró. Sí. Esta te voy a pagar 2.100. Obvio, es muy caro. Cierro la blanca y negra, no la cierro del todo, la dejo abierta. Abro la naranja y blanca. Sí. De golpe la naranja y blanca ya me tira 1.500. Pero Y vos- cuando volvés a abrir la negra, misteriosamente estaba a 1.100 pesos. Pasa que a mí me da miedo abrir la negra porque me da... Vos me tenés con confianza después de todo lo que hablamos ayer. No sé, sí. Pasa que Aldo me dejó una sensación rara. Yo no sé si quiero abrir la negra. Algo te abrió una puerta. Sí, el tema es que me abre otra cosa. Bueno, amigos, bienvenidos a La Cúpula. Hermoso momento hemos pasado. Gracias, chao, se iban, ¿viste? Bueno, Terminaba el nos programa. vemos el lunes. Yo me quedaría, terminaría el programa para comerme todos los libritos estos. Vamos a tener un programa increíble, atención, programa de viernes. Primero que nada, repasamos las redes, algo tan importante hoy en día. Hoy estoy Sí, excitadísima. o sea, te excitaste recién. Se ve que cuando hablamos de Aldo se te subió la bilirrubina. 221-508-2447. Ese es nuestro número para que nos manden audios de WhatsApp. Hoy vamos a tener una consigna relacionada con este día de mierda. Así que preparen sus celulares porque van a mandar audios al 221-508-2447. Y en el caso de que tuvieran ganas ¿Qué? de visitarnos en algunas otras ¿Qué? plataformas, también nos pueden ver por stream. ¿En dónde? En YouTube, porque estamos transmitiendo en vivo en la UNEOC, todo junto. No lo vayas a separar porque no te aparece. Se ve que el No, algoritmo la de YouTube... UNEOC o nada. Es así, a muerte. Porque algunos ven radio, provincia, la sí, UNE. sí. El algoritmo de No. YouTube todavía no está entendiendo qué No, es no. esto. Y es difícil de entender. Hay que igual. decirle muy claramente que es la UNEOC, todo junto. Sí, sí. Es que es un sube y baja la promoción. La promoción, sí, la promoción de Arsenal que descendió. No, estamos... ¿Descendió? Descendió Arsenal, ¿puedes creer? Hace un montón descendió. Ah, imbécil. Pensé que ahora, ¿cuándo se definen los descensos? No lo Ahora. sé, eso podría decirnos Afel. Rami. Yo no tengo tanto conocimiento. Oh, Afel, sí. Yo solo pienso en Boca. Bueno, les dijimos el número de teléfono. Nos pueden encontrar en stream por YouTube, que estamos transmitiendo en vivo. Y en cualquiera de las otras redes sociales, ya sea Twitter, ya sea Instagram, ya sea Facebook y las otras que andan dando vuelta. TikTok, la UNEOC. Ahí nos encuentran, nos pueden enviar mensajes, nos pueden poner like. Necesitamos suscriptores en YouTube. Necesitamos suscriptores, pero ¿sabes qué necesitamos hoy? Audio sí o sí. Porque está todo bien, pero es viernes, ya está, dale o no, que se rompan unos audios. Sí, por favor, los audios nos hacen a nosotros muy felices. ¿Lo dijiste? ¿Qué cosa? El número. Decilo. 221-508-2447, mándennos un audio. Atención, están llegando los primeros... ¿Audios? No, primeros audios no. Estoy viendo los primeros, porque yo sabía que esto iba a pasar. Cuando ¿Qué yo llegué pasa? con la camiseta de Boca, Hay sabía que iba a llegar gallinas. facciones de Fluminense. Ah, acá. Hay brasileros en el estudio. Ahí lo estoy viendo, mirá. Ese es Brazuca. Yo ya te saqué la ficha, vos sos brasilero. Él es brasilero. Él es brasilero y me viene... ¿No ves? ¿Está acosando a alguien en vivo? No, él me está acosando a mí. Me pon música de Bueno, atención. sí, está Atención. bien. Música de atención. Yo sé que él... ¿No ves que lo... Mirá, movete el buzo. Movete el A buzo. ver. ¿No Sí. ves? Ahí está. Tiene la camiseta del Flu. La veo, la veo. Me vino a fichar a ver en qué ando, a ver qué digo. Y está armado. Lo veo calzado. Lo veo... Era re grave el Está chico, calzado. Tiene buen tamaño esa escopeta. Está No, calzado y no. me viene a censurar porque es del Fluminense. ¿Cómo se llama ese señor? ¿Cómo es su nombre? Ahora, ¿cómo es el nombre de ese? Franciño. Franciño, ahí está. Es más, si se da vuelta, tiene un 10 en la espalda. ver, Franciño. Porque ¡míralo! Sí, tiene un míralo. 10. Tiene el número 10 en la camiseta, como buen brasilero que siempre usa la 10 en la espalda. Me viene a censurar. Yo no sé quiero- que te censuran. No Mirá, quiero tener problemas. está censurado. Mirá, Boca está censurado, ganó la U. la ¿Vos que te cagabas de risa? primer censura del Fluminense. Sobreviví. Del seguridad del Fluminense que viene. Yo sabía que iban a mandar gente. Y sí, porque se está poniendo picante. Se está igual. poniendo picante. Ahora vamos a hablar de lo que está pasando en Brasil porque hay un quilombo bárbaro. Pero yo sabía que había facciones de la barra del Fluminense que mandaban gente argentina para controlar lo que pasaba acá. Y está bien. Ellos prendieron la cúpula y dijeron, ¿quién es ese Pinocho ese imbécil? que es imbécil con la camiseta de Boca? Lo vamos a arruinar. Mándenle. dijeron. Y Franciño llegó. ¿Sabes en qué vino?
En la aplicación negra y blanca. Dicen que subió el tercer piso de la FM haciendo jueguitos. Dicen. Tiene una roteiro en el pie que él la va... Sí, veo la pelota, de hecho, que pasa. Sí, hay una pelota que va girando. Él hace show bonito mientras nos mira. Qué maestro, Franciño. Bueno, ahora vamos a hablar afuera del aire con él. Señores, ¿estamos preparados para repasar lo que es tendencia en los últimos minutos? Dale. Entonces presentamos el hashtag. Bueno, vamos. Lo que se puede es mucho, Meli Discoteca. Yo te agradezco Meli todos Discoteca. los días. Todos los días le prendo una vela a Meli Discoteca. Meli Discoteca es lo más grande que nos pasó en la vida, pero viste que hay un... dependiendo, Es viernes. Hoy está tocándose los ojos. depende de la cantidad de after que tenga en sus vasos sanguíneos, es como tiene un delay de segundos. Gracias, Meli Discoteca, te queremos mucho. Señores, hashtag, ¿qué es lo que ocurre en las redes? ¿Qué pasó? La policía. Barras del mundo, mira qué quilombo. Bueno, porque claro, mañana es la final de la Copa Libertadores, Boca Fluminense, Fluminense Boca en el Maracaná y la previa es un quilombo. Si no, estuvieron cagando a palos a un par. Sí, hubo piedras, piñas, ataques grupales, la policía, como siempre, esto lo sabe aquel hincha argentino que ha tenido que viajar a Brasil para ver a su equipo, Copa Sudamericana, Copa Libertadores, ya se sabe que la policía de Brasil es picante y terminan pasando estas cosas. Y obviamente Conmebol repudió los incidentes y dicen, es probable que se juegue la final a puerta cerrada. No, sí. que no puedan entrar. ¿Pero que allá tienen lo de los dos hinchas? ¿No es como acá? Claro, sí. Ya funciona Y que pueden entrar los dos. En realidad, al ser un espacio neutral entre No es comillas, neutral, bueno, eso también es otra discusión. Se decidió la final que se jugaba en el Maracaná hace un montón de tiempo, sin saber quién iba a llegar a la final. Cuando llega el Fluminense, que está recontra de red de local, para mí tendrían que cambiar la sede. Sí, no la han cambiado. Habrían que cambiar. Bueno, puede que se juegue a puertas cerradas. Y uno de los primeros que salió a repudiar lo que estaba ocurriendo es claramente el embajador que tenemos en Brasil de Argentina, el señor Daniel Scioli. El Pichichi. El Pichichi de la liga, tal cual. Los videos del Pichichi son buenísimos. El Pichichi jugando me encanta, sí, me gusta cómo juega. Es buenísimo cómo juega. Con la camiseta naranja. Mira, ahí estamos justo viendo imágenes de cómo que están cacheando a los hinchas. Pero si esa persona no tiene remera. No sé, seguramente la tenía antes. No, pero debe ser un video capaz. A ver. Indignado por el accionar irracional de la policía, con una brutalidad, alargando gases lacrimógenos en la playa, donde había niños, bueno, ustedes lo vieron, ¿no? Si bien acá las leyes son muy rigurosas, pero nada justifica una represión policial de estas características. En el marco de lo que es la pasión del fútbol, familias que han hecho un gran esfuerzo de llegar hasta aquí para ver la final el sábado, y de repente al desplegar su parcialidad, como hinchas de Boca, bueno, se encuentran Tremendo. Las declaraciones de Scioli ahí que estaba, mencionando lo que venimos viendo hace días, lo que está ocurriendo. Mirá, justo estamos viendo imágenes de un hincha de Boca detenido. Si tenemos videos de incidentes o fotos, vayan mandando mientras nosotros hablamos, porque es realmente tremendo. Imagínate, a ver, hay mucho hincha de Boca que va a festejar, se junta con amigos, la pasa bien, hasta lo toma como unas vacaciones. ¿Cuántas familias debe haber ahí? Con nenes chiquitos, con gente con pibe que por ahí quieren ir a ver la final de la Libertadores y se encuentran con un espacio completamente conflictivo. Gente cagándose a trompadas, eso es tremendo, no puede ser. Sí, hay algo ahí que no funciona. ¿Quién sería eso? ¿La Conmebol, la FIFA? ¿Quién maneja esto? La Conmebol es el ente regulador de la Copa Libertadores. Y sí, pero alguien tendría que dar que las condiciones sean seguras para todos. No, pero además, Conmebol repudió lo que pasó, pero tuiteó. Sí, pero que accione, claro. O sea, un tuit que dice, no estoy de acuerdo, hasta acá llegaste... Ay, chicos, lo están tirando a la playa. No, a la playa, al mar. La policía, mira, metiéndose al agua Estamos viendo imágenes para toda la gente del FM, que no nos puede ver. ¿Qué les pasa? La policía agarrando a hinchas de Boca, agarrándolos en el agua directamente de la playa. Mira. Llevándolos Igual él detenidos. Parece estar en... Ay, no, re violento. Mucha violencia realmente. Yo no entiendo cómo, sabiendo la cantidad de gente que iba... de la Play. Sabiendo la cantidad de gente que iba a viajar a Brasil, la cantidad de argentinos hinchas de Boca que iban a viajar, sabiendo la rivalidad histórica que hay entre equipos argentinos y equipos brasileros, una final de Libertadores, ¿esto no se podría haber preparado de otra manera? Es como que dijeron, bueno muchachos, mátense.
No, esto está muy mal, viejo. No, chico, no. ¡Arre, loco! Esto está... ¡Arre, loco, están los brasileros! Lo quisiste decir como en portugués. Están re locos Loco, los los brasileros. Los brasileros están loquiños. La gendarmería brasileña está loca. Gendarmería. Bueno, tremendo lo que está pasando en Brasil. Ellos se cagan de risa. Que haya paz, que haya... ¿Viste el video? We are the world, we are the world. We are the children. Mensaje de paz. We are the world, the world, let away, let away. Sí, para usted. Bueno, tremendo lo que está pasando. Y por otro lado... ¿Cómo hacían el pase? Sí, hubo anuncios de las listas que van a encabezar la próxima definición del presidente de nuestra República Argentina, el próximo balotaje. Porque claro, estaba Cristina Kirchner, obviamente, que encabezó la Asamblea Legislativa y proclamó las fórmulas de Javi Milei y de Sergio Tomás, que van a competir en el balotaje. Tenemos el anuncio de las listas, tenemos el video para pasar. Si lo tenemos, le mandamos cumbia cuando lo tengan. Y bueno, claro, Sergio Tomás con Agustín Rossi y Milei con Villarruel. ¿Quién iba a decir que esto iba a pasar? Escucha. Se procede a la votación a mano alzada. Resulta aprobada por unanimidad y por lo tanto quedan conformadas ambas fórmulas, la primera integrada por Sergio Tomás Massa y Agustín Rossi, la segunda por Javier Milei y Victoria Villarruel, las dos fórmulas habilitadas para participar en el balotaje del día 19 de noviembre. Culminada la cuestión por la cual fuimos convocados a esta, declaro levantada esta Asamblea Legislativa. Muchas gracias. Uy, lo hizo con menos ganas, tenía que estar Cristina ahí. Sí. Esa última frase como, bueno, dado que ya venimos para esto, gracias, nos vemos. Para mí lo mejor de todo esto no fue este anuncio, sino fueron el fotoperiodismo. Sí, un aplauso para el fotoperiodismo. Sí, señores. Claro. ¿Vieron lo que fueron esas fotos de Javier Milei que no cantó el himno? Apoyado sobre la pared así. Con cara de orto. No, y la otra foto es... Y Massa en el centro mirándolo desde arriba. No, esa foto podría estar tranquilamente en un pergamino bíblico. Es de la Biblia eso. Realmente. Es tremendo, tenés al personaje ahí omnipresente desde arriba observando. No, es tremendo. Es una gran foto. Una gran foto. Es una gran foto, tremendo. Y por otro lado, claro, esto fue tendencia también en las últimas horas. Lo han bardeado mucho. Me gustaría discutirlo con vos, Barto, y conocer tu opinión al respecto. Porque se pudrió la momia con Luciano Castro. ¿Has visto el... ¡Castro! No me jodas. Sí, el famoso ¿Qué Castro. hizo Castro. Si no lo viste, acá te lo mostramos. A verlo a Castro. Muchas gracias. Espera. ¿Cómo estás? Es de verdad, señora. Es de verdad. Ay, padre, perdón, Luciano, por esto, No, está bien. Vengo de Argentina. ¿Estás acostumbrada? Lamentablemente sí. ¿Por qué no te gusta? No me molesta, pero si yo lo hago al revés tengo una demanda. Ay, ¿viste cómo es? Si yo te digo, a ver si de verdad... Y vamos todos presos. Bravo. Lo haces vos y es gracioso. Y luego yo voy preso, pero bueno, no pasa nada, sigamos. No, pero está muy bien, me gusta que traigas eso. No, porque la igualdad que exista, ¿no? Que la vendamos en humo. A mí no me molesta porque yo me sienta prostituido por eso. Me molesta la desigualdad. Mamma mía. Pero el feminista menos pensado, tal cual. Pero entró ya conflictuado. Estaba enojado, claro. O sea, me pareció bien hasta el principio, después ya como, bueno, hasta para... Porque hasta inclusive el gesto que tuvieron con él, por lo menos por lo que se ve en este video, es la conductora de negro que le hizo así en el músculo. Toca con el dedito en el hombro y pregunta, ¿es real? O sea, esa es el supuesto acoso que recibió Luciano Castro. No, para mí tenía un mal día, pero sí es verdad que ¿cuántas veces hemos hablado de la cuestión de la masculinidad también? Muchas veces. Como que nada, o sea, también me parece que tiene un punto, está pasadito de enojo. Pero no, claramente entró enojado. O sea, sí, estaba de malas, algo de haber pasado antes. Sí, estaba de mal humor porque si no, yo no creo que reaccione de esa manera. Porque hay que ser un varón así cosificado, inflado, todo una... No, realmente, te desinflas un poco y ¿qué?
Sí, no, y más que nada con los sex symbols de nuestro país. Claro. Pienso en ¿cómo se llama? Sancho, Cristian Sancho. Sí, el de pelo largo. Cristian se llama. Luciano Sí, Castro. Cristian Sancho. Bueno, son como los sex symbols de nuestro país. Luciano Castro claramente es un tipo mega sexualizado por la sociedad. Claro. Y capaz alguna vez querés que te destaquen por otra cosa, ¿no? Ni hablar. En eso estamos de acuerdo. Ahora, ¿no te parece que es una bocha? No, a mí me parece estaba enojado por demás. O sea, para mí podía terminar en el primer comentario como... para mí hasta estaba bien. Si yo te llego a hacer lo mismo, me como una denuncia. Ja, 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 ja. Hacemos otro tema. Claro. O sea, ya cuando metió el todo tema... lo de la igualdad. No, la igualdad para mí estuvo completamente de más. No me quieras hacer creer que es lo mismo, pero entiendo. Tremendo. Bueno, Luciano Castro ahí lo recontrabardearon. Se ve en Twitter sobre todo. Bueno, igual que es de esperarse. Sí, Twitter, una cloaca como Twitter. Lo recontrabardearon a Luciano Castro. Pero bueno, no se le hablar nada. Estaría bueno ver qué piensa respecto de esto. Y por otro lado, así como estuvo Insaurralde, también está Napoli. Sí, a mí me gustaba un meme que decía Insaurralde y Napoli encontrándose en Ezeiza. No, tremendo. Porque el ex candidato a senador, Juan Napoli, de La Libertad Avanza, está en un brete tremendo por unas fotos que han aparecido y una denuncia de acoso y abuso sexual por parte de una chica que, bueno, han salido en todos los medios hace algunos días fotos de ellos en Cerdeña, fotos de ellos de vacaciones juntos, como que tenían un amorío, un vínculo y parece que se pudrió todo. Tenemos video de eso para ver qué es lo que pasó, porque estuvo en Argenzuela con Rial, a ver. El disparador que les contaba fue este tuit. Juan Napoli que dice: desde hace días estoy siendo acosado y extorsionado por servicios berretas de inteligencia, de quienes me ocuparé uno por uno oportunamente, con la complicidad de la doctora Laura Vázquez, que es la protagonista, que ya está aquí en el estudio, da el DNI y dice: de profesión alternativa prostituta. ¡Ah, bueno! Hoy realicé la denuncia en el Ministerio Público Fiscal. ¡Viva la libertad, carajo! Yo salí desde junio con él hasta fines de octubre. Ahí está la chica. Vos decís, es un gato, es una operación. Jorge, vos llegás a una persona a todos lados y confías en esa persona si sabes que... Laura... Él me decía que tenía gente de inteligencia, que mi celular estaba pinchado, que un amigo de él cayó hace poco, no voy a dar el nombre, que cayó. Entonces, si vos tenés alguien de inteligencia, investigás si yo estoy en algo raro. Dijiste recién, antes de que ocurriera lo del Melcogate. Sí. Ahí va. ¿Qué sabes de eso vos? Mira, la cara. Ustedes saben quién lo filtró. No. Lo filtró Juan Ignacio Napoli. ¿Perdón? Perdón. La gente de Juan Napoli. No, Juan Ignacio Napoli filtró los que estaban judicializados. Juan Napoli. No, pará, pero es tremendo esto. Ahí tenés. No había llegado a esta parte. Perdón, ¿Juan Napoli fue el que filtró los audios de Melconian? Sí. Desde su teléfono envió los audios. No, es tremendo esto. Yo sé que si lo mandó un periodista y ese periodista lo filtró. A ver, por la Constitución Nacional no se puede saber. En el teléfono ¿Y Melconian esto lo sabe o se está enterando ahora? No, la cara de ella de que lo demuestren. Se está enterando ahora. No, tremendo. No había visto esa parte, o sea, esta chica acusó a Juan Napoli de filtrar los audios de Melconian en el famoso Melcogate y al parecer hubo una especie de ajuste de cuenta, como diciendo, viniste para acá, ahora yo voy, me voy a vengar. Recordemos quién siempre ha manejado la AFI, la inteligencia y las escuchas. Cuando pasó lo de Melconian, todos que decíamos, esto lo filtró Macri. Sí. Claramente lo tuvo guardadito, lo filtra Macri. Ay, No, que todos pensaban que lo filtraba Macri. Todos pensaban que lo filtraba Macri. Ay, me fui, ¿no? Bueno, se me fue completamente. Parece ser que lo filtró otro. No, eso, ahí va. Entonces volví, perdón. Bien, muy bien. Muy mal no volvió. Vos, sí, nosotros ya nos fuimos hace rato igual. No, ninguno de los dos volvió. Ay, Dios, no puedo más. Bueno, tranquila. ¿Querés cerrar la idea o que veamos el video? No, cierro la idea. Okay. Cuestión de que claramente pasa que ya es humillante cerrar la idea. Se comprobó que quién es el jefe político de toda la Libertad Avanza. Y parece ser que Macri ahora. Porque ¿quién le dio el video a este Napoli? Es una gran pregunta. ¿No? O sea, porque, bueno, sí, bárbaro, lo filtró Napoli, pero al final son todos servicios. ¿Querés saber qué dijo Napoli? ¿Ah, Napoli habló? Claro que habló. Y si no lo viste, ahora te lo mostramos. Sí, la conozco. Primero que, obviamente, ella se recibió en abogada, pero ella es consciente en la prostitución. Esto no es una descalificación, como dice el señor de la punta.
yo le pagué para que venga conmigo a Cerdeña. Bien, ¿le pagó? Y le pagué muchas veces y después ya no. Eso le pagué muchas veces y después ya no. Ejerce la prostitución. ¿Y vos la llevaste a ti? Antiguamente estuvo manejada por una señora que se llama Valeria Ranucci. ¡No! La cual no la manejó más por divergencias o porque hablaba mucho. Valeria Ranucci. Ejerce la prostitución. Tuvo una relación, o tiene, no sé, con Rocco, el dueño de Jet. ¡No! Que probablemente sea el que le suministra los estupefacientes. ¿El dueño de Jet? ¿El boliche? También fue amante, no es que salió, de una figura de la selección campeón del mundo en Qatar. ¡No! No, pero perdón. Esto es el trapito arriba del trapito arriba del trapito. Y bueno, igual a mí no me gusta cuando se ponen estas cosas, porque bueno, de última, si ella labura de esto y le están pagando bárbaro, lo que me parece que está mal es que cuando pasó lo mismo con otro personaje, se armó un escándalo bárbaro. Y ahora no hay ningún tipo de escándalo, una persona que está diciendo que filtran audios a propósito, que hunden a políticos a propósito. Ni hablar. O sea, hay una dinámica de la política sucia que nunca al final, o sea, siempre es lo mismo, hay una vara para unos, una vara para otros. Ahora, yo siempre me pregunto estas cosas cuando ocurren estos quilombos. ¿Los servicios o qué? No, ¿es tan gratis decir algo así? ¿Vos podés pararte en televisión? ¿Lo de él o lo de ella? Lo de los dos. O sea, ¿vos con qué libertad podés ir a un programa de televisión como por ejemplo C5N o Telefe o Canal 13 y decir abiertamente y con tanta liviandad: es prostituta, está pagada por tal persona, lo maneja tal persona? No, y esto después termina siempre judicializado. Es tremendo, pero digo... Aparece burlando y todo lo que ya sabemos. Pero no se arma como una pelota que debe ser cada vez más grande, porque son acusaciones fuertísimas. De los dos lados, se están tirando con munición pesada. Y bueno. Qué locura. Bueno, habrá que ver qué sucede con esto, con Juan Napoli y con sus viajes a Cerdeña. Qué lindo Cerdeña, ¿no? Igual. No conozco. Yo tampoco, pero debe ser. ¿Cómo es? Tiene nombre de que es un lugar increíble en Europa. ¿Pero qué tiene costa? Y me imagino que sí. ¿Qué es? ¿Italia o Francia? Cerdeña. Debe ser Italia. Nadie sabe, porque acá nadie nunca fue a Cerdeña. Claro, lo más lejos que voy a ir yo este fin de es a Chascomús. Bueno, quién pudiera, Sí, igual sí. Mirá Bueno, qué lindo Cerdeña. Cerdeña es increíble. ¿Pero es en Italia? A ver. Sí, eso... No, mar Mediterráneo. Sí. No dice. No dice dónde es. Bueno. Sí, es Italia, La capital es Cagliari, sí, es Italia. Bueno, tremendo, señores. Y otra cosa que también fue tremenda fue los amigos de lo ajeno en el free shop. No. ¿Sabés quién fue amigo de lo ajeno en el free shop? Sofía Gala. No me gusta esto, no me gusta difamar a la familia real. La bajaron de un avión en Aeroparque. Pero esto está confirmado, chicos. Porque para mí ahora todos le van a querer pegar a Mamismo. La actriz se dirigía al Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, muy conocido y muy grosso también. Ayer. Y tenemos la foto, ahí estamos viendo la foto de Sofía Gala en Aeroparque. Al parecer, dicen las malas lenguas, que se quiso llevar productos de arriba del free shop. No. Y yo lo primero que digo es culpa de ellos por ponerle a un lugar free shop. Claro. Del vamos me están... ¿Vos no me estás diciendo que es free? Claro, yo agarro las crepas, lo primero que agarro como loca son los perfumes. ¿Vos qué agarrás? No, los perfumes. Los perfumes. Olvídate. Una persona que tiene un poco de literalidad en su cuerpo, agarra. Lo primero que va a decir es: esto es gratis. Yo no... es un hecho, dice Flor, muy bien. Sí, La bajaron, efectivamente la bajaron. Me duele, pero se comprobó. No, lo que no está confirmado es el robo, pero sí es cierto que la viajaron del vuelo. Igual se puede tomar un auto, en 4 horas llega a Mar del Plata, tampoco estaba tan lejos. No es que tenía un viaje... No, pero viste que el otro día hablábamos que parece que es más barato viajar en avión a la costa que ir en colectivo. O sea, te sale lo mismo ida y de vuelta en avión en estas empresas de ahora que un ida y de vuelta en micro. Mira, bueno. No está para nada. ¿Tiene cuenta DNI hay algo que... sí. Podés pagar con 24 cuotas sin interés por provincia de compras. Qué lindo. Qué lindo provincia de compra, por favor. Bueno, y por último, para terminar y cerrar ya con el hashtag... ¿te acordás? ¿Desde lejos no se ve? Desde lejos no se ve, dijo Los Piojos. Desde lejos y detrás del humo. Te confundiste. Y además lo tiraste como: desde lejos no se ve. Desde lejos no se ve.
Igual yo también. Detrás de él se copió. Se copió Emilia de Ciro. No estoy segura, necesito que sea sábado. Porque ayer, ¿te acordás que contábamos de que se venía la colaboración entre Tini y Emilia? Sí. Y bueno, ¿podés creer que salió? Eso no lo podemos pasar así por copyright. ¿Lo podemos mandar un cachito? ¿Nos volvemos locos? Un cachito, ¿no? Bien. Mándale un cachito porque es viernes, tengo ganas de subirla. ¿Qué querés? Hora clave del programa. Mirá, subile un cachito, subile con todo. Ahí está, ahí está, listo, estamos hablando encima. No nos caga el copyright, no nos vas a cagar copyright, no vas a No vas a este poder video. con nosotros, qué lindo tema que estamos escuchando. Che, qué buen tema. Por Bueno. el segundo y medio que escuché parece un temazo. Un tema. Impresionante. y habían gritado. Sí. Emilia y Tini, la triple T y Emilia. No tiene apodo Emilia, es como Emilia. Emilia Mernes. ¿Se llama Emilia Mernes? Se llama es todo Emilia real, porque viste que a veces Jazmín inventan. Mernes. ¿Jazmín? Sí. Como el perro de Susana. Como el perro de Susana. Emilia Jazmín Mernes. Bueno, hasta aquí ha llegado. Yo ni siquiera. Eso cantabas ayer vos Eso con cantaba Aldo. yo, sí. Te vi cantando eso. Aldo es un fenómeno, le mando un saludo grande. Che, no estaba abriendo el vivo. No estaba abriendo el vivo de YouTube. Yo lo tengo acá igual. Por Dios. Están nuestros cupuleros cupuleando. Vamos a saludar a todos los cupuleros. Ya que escribieron una banda, tremendo. Ellos viven su propio programa. Sí. Ya descubrimos que podemos estar o no estar porque Sí. el chat ya es una secta. Mientras vos abras el vivo de YouTube, va a haber gente de 9 a 12 que escribe cosas. Saludamos a Emilia, saludamos a José, saludamos a la Farmacia Santa Rosa, saludamos a Mercedes, saludamos a Marcela de Ituzaingó, a Jazmín de Wilde, Manuel decía. a Manuel de Claypole, que también se suma. Mirá, Agustina de Bernal, que dice que... no la conocemos, es nueva. No, dice que empezó a escuchar cuando vio el clip nuestro hablando de Bernal. Cuando vos mencionabas el centro de Bernal, bueno, ahí se prendió con la cúpula. También saludamos a Martín de Ramos Mejía, que nos dice, me encanta la camiseta de universitario de Barto. Ustedes no nos dan bola. No, perdón, ahora les... ¿Ustedes mandaron un audio? Pregunto yo, música de tensión. Mirá, me quiero tomar una birra con vos. Lau, dice Mercedes. ¿Con vos? Sí, mira, me están tirando chiches. Me quiero tomar una birra con pero vos. seguilo leyendo. Pero la situación con Aldo me llevó a cambiar de planes. Upa, ¿qué ¿le está escribió pasando? Aldo? Se ve que hubo un follow ahí. Sí, parece. Perdón, no es cupuleros, es cupulenses. Acá nos corrigen. No, pero son cupulenses que cupulan. Exactamente. En el chat. Mira, ellos ya nos corrigen a nosotros y nos dicen, digan bien. Son Ustedes cupulenses. repito, ¿ustedes mandaron audios? Decilo vos también. Claro. Porque ellos nos están apurando por ahí y ellos nos mandan audios. Ellos boquean. ¿Y el audio dónde está? ¿El audio dónde está? Pará, ¿cómo querés que manden audio si ni siquiera dijimos la consigna del día? Bueno, un saludo, algo. No hay audios, me dice. Vamos a decir la consigna y ahí quiero que lluevan. Mirá, la consigna del día te la leo textual. A ver. Viernes lluvioso y la mejor manera de combatir la mala onda que genera la lluvia es con música. Me parece una intro de la Red 92, me encanta. La consigna del día es temas que tengan en su título o estribillo la palabra lluvia. O sea, nos tienen que sugerir un tema que tenga la palabra lluvia. Pará, pero si lo sugieren nosotros lo podemos pasar. Ahí está el tema. Claro, bien Rami. Si lo podemos pasar, bueno, vamos viendo, pero lo ponemos de fondo, ahí está. Está lloviendo. Y si no lo cantamos nosotros. Y si no, ahí está. Karaoke. Ahí está, lo cantamos nosotros. El karaoke. Vuelve Hoy el no era karaoke. viernes karaoke. Vuelve el Ustedes karaoke. nos proponen el tema que incluya la palabra lluvia y nosotros lo cantamos. ¿Te sale alguna hora? Están lloviendo. Esa. No, esas son estrellas. No, pero sí. Llueve como la luz de tu mirada. Suave es esa. Bueno, pero podemos cambiar la letra. Pero pará, no tiene que decir específicamente lluvia, sino puede decir llueve, lloverá, llovizna. Agua. No, agua no. Ya es un montón. Cae, veo caer las gotas de lluvia en mi ventana. Esa. Hacen que nos hagan la mañana. ¿De quién es esa canción? Floricienta, ¿no es? ¿Es Floricienta? Porque me quedo muda, perdida en tu mirada. Porque todo es lejano, porque sin ti ya no hay más nada. Bueno, ya les estamos quemando muchos, bueno, canciones con lluvia y nosotros vamos a... Mirá, no... ¿A dónde va la gente cuando llueve? También es una buena consigna, inclusive. November Rain. ¿Es una canción de quién es? Llueve sobre mojado. Estoy re quemado, na. No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, ¿será que no me amas? Y bueno, November Rain de Guns N' Roses.
Tremendo. Ahí ya Rami está tirando muchas canciones. Así que tenemos para armar un lindo karaoke. Un cancionero. Hermoso. Bueno, ¿cómo la ves si hacemos un corte? Un breve descanso. Y mientras los pirulos agarran su celu y mandan un audio. Buenas, dice Rocío. Marcela de Ituzaingó está firme siempre, dice Emilia. Sí. Siempre, dice José. Todos los días mandamos audio, loco. Lo cantan ustedes, dice Larita. Manuel. Aguante Claypole. Aguante Claypole, gracias por la mención, dice Manuel. Mirá, la gente de Wilde, la gente de Claypole, la gente de Bernal, la gente de Cochequi Santillán, la gente de Constitución, la gente de Quilmes, la gente de Plátanos, de Pereira, la gente de Pereira, la gente de Villeliza. Y acá nos manda. Eran todos. Porque nosotros Nosotros somos el Roca. Sí, nosotros solo enganchamos hasta Constitución. Es más, dicen que arriba del Roca suena la cúpula. ¿Suena? Sí, la ponen, tipo, están tecando a la cúpula. La cúpula. Wilde. Chipa. Tenés como la fauna. El ecosistema de sonidos. Por eso nos escuchan tanto. Así que un saludo grande a toda la gente de Plátanos. Que algún día me gustaría que venga alguien de Plátanos a. ¿Vive alguien en Plátanos o es solo una estación? Es lindo Plátanos. Sí, tiene una parte que es muy preciosa y otra parte que también es muy linda. ¿Votan a Milei en Plátanos? Y podríamos saber si es una república bananera o no. Podemos traer a alguien de Plátanos. Tendría sentido. Bueno, amigos, 10 minutos quedan, 13 en realidad, para las 10 de la mañana. Vamos a aprovechar para comer bizcochos. Bueno. Para eso mandamos la tanda. ¿Libritos? ¿Quedan libritos? Sí, no comimos nada. Comete un bizcocho al aire. No, no me gusta comer al aire. Bueno, después de eso tenemos a nuestro invitado del día. Hoy vamos a estar hablando... Un tema que nos interesa a todos. Sí, vamos a estar hablando de salud mental, tecnologías y redes sociales. Qué problemón. Y a mí me preocupa porque vamos a tener a una psicóloga en la mesa. Yo estoy contentísima. O sea, es más, me gustaría que quede fija. Para mí es un problema. Podemos hablar de la mure, de las mosquitas de la fruta. Sí. Tenemos muchas cosas para hablar. Yo quiero hablar de todo el tema de salud mental porque me parece un tema interesantísimo. Estoy seguro que vamos a tener una gran charla con ella. Sí. Pero yo también quiero aprovechar el espacio para terapia. Pero, amigo, pagate un psicólogo. Pero quiero doble turno. Él es... ¿Yo le puedo tirar unos billetes a... ¿Le puedo tirar unos billetes a él? ¿Le puedo pagar en vivo para sus servicios? No. No se puede, ¿no? No seas goloso. Es una falta si no tenías hoy... Yo tengo hoy, es verdad. Viernes, boludo. Yo a las 7:30 tengo terapia. ¿Y cómo haces si te vas? Por teléfono. Por teléfono. Pero por ahí puedo pegar un doble turno y cancelarle a él. No. ¿No? Tenés psicólogo, no lo saltees. Un saludo a Juan. Bueno, amigos, tanda, música y ya venimos con el invitado del día, con un montón de sorpresas. Es un kilómetro de programa. Unos minutitos y ya volvemos. Como no podía ser de otra forma, comenzamos a ingerir el segundo termo de mate de la jornada. Ya nos tomamos el primero, vamos por el segundo. Si Dios quiere, para las 12 del mediodía estoy en una guardia por palpitaciones. ¿Sabés que ayer... seguramente lo que me va a pasar. Ayer estuvo difícil, o sea, a mí se me puso un poco feo también. ¿Viste? Cuando tuvimos que empezar a tomar agua. Ah, claro, porque Laucha tiene razón, es feo. Yo ayer a las 5 de la tarde me ofrecieron un mate, tipo 5:30, un mate hermoso, nuevo, aparte un lindo mate. En un mate de futbolista, en un mate de pibe que hace las inferiores, viste que están esos mates tremendos que parece que cortaron las aguas, hay todo yerba y agüita, va, una delicia. Y yo dije, increíble mate, bien ahí. Tomo el mate y ahí mi mente empezó a girar, empecé como a marearme y dije, claro, no, soy un adicto. Estoy tomando demasiado y tuve que parar y no tomar hasta ahora. Eso es un problema. Si hay algo que me voy a llevar de mi experiencia acá en la UNE, es grandes ingestas de mate. Que hay que aprender a medir. Tengo que aprender a dosificar. A mí igual nunca me había pasado, pero sí, ayer lo sentí. Bueno, saludamos a toda la gente que se está sumando ahora al stream. Yo solamente quiero saber si hay audios. A ver, de esto depende que siga el programa o no. Si no hay uno, hay uno, atención. Tenemos un audio. Perfecto. Podemos decir que el programa sigue. Mira, el Pluma ya se había levantado, ya estaba... Ya se estaba yendo, estaba agarrando la mochila. Estaba pidiendo el ascensor, pasa que tardó en llegar, pero estaba esperando para bajar. A ver, ¿tenemos el audio? Buen día, cúpula, acá José.
Mi tema de día lluvioso es Umbrella, de Rihanna, temón, y espero que lo canten en dúo, Es un desafío. Por favor. Sí. Yeah. Sí. Ay, amo a Rihanna. Pará, vamos a buscar la letra. Vamos a ver la letra. Letra Umbrella. A ver, un de que arranque. Dale. Ahí está, mirá. Ahí está, tenemos la letra. Señores, Rihanna, Umbrella. Umbrella, decía, era un burro. Umbrella de Rihanna. Umbrella de Rihanna. Para vos, José, que fuiste el único que mandó audio. Comete esta, mirá cómo lo cantamos. No, no es así, boludo. Ah, qué boludo. Ahí está. Ay, no sé dónde es. Estamos abajo. Ahí está. When you need me there, where you will always share. Because when the sun shines, we shine together. So you I'll be here forever. Say I'll always be your friend. Una clase de inglés. Abajo de ese paraguas, aguas, aguas, abajo de ese paraguas, aguas, aguas, Cuando el chavo jugaba a las escondidas que decía aguas, aguas. Es exactamente eso. Che, me encanta abajo de mi paraguas el himno de la cúpula. Hoy me voy cantando abajo de mi paraguas, aguas, Tengo un paraguas. Si no fuese mala suerte lo abriría y lo actuaría. No, claramente. Ponelo de vuelta. No, tenés la final de con Fluminense. No me importa. Boca es más grande. Ponele estribillo. Buscale estribillo, Meli. Ay, no sé si quiero ser parte de esto. Yo te tiro con el coso de Diana al mismo tiempo. Cuidado las luces, cuidado. Aguas, abajo de mi paraguas, aguas, abajo de mi paraguas, aguas, abajo de mi paraguas, aguas, Boludo, haría todo el programa así, O sea, realmente haría todo el programa así. No, pero quizás el programa la suerte, Lau. Pará. Podemos hacer esto que me dé lo que es la producción. Podemos hacer el bloque hasta y media contando las noticias así. Con la música. Sí. Pero para mí eso, Ahí está. Bueno, amigos, vamos a repasar entonces las noticias del día. Tenemos noticias importantes. A ver. Sacate esa petición, ridículo. ¿El qué? ¿El paraguas? Pará, pero perdón, ¿llueve o no llueve? Sí, lo dijo Rihanna. Claro, por las Yo dudas. sigo Rihanna es mi dios. ¿Tenemos más audios? ¿Viste que tenés que hacer el ridículo para que te manden un audio? Era el paraguas. A ver, audios. Al final no. Hola, cupuleros queridos. Mi tema para un día como hoy de lluvia es uno de Creedence que quiero que canten, que se llama Have You Ever Seen the Rain? Uy, este sí que sabe inglés, Síganla ustedes. Lo amo. Tiró un agudo, además. Síganla ustedes. Ese es el Yo no sé qué es, me parece. Es típico tema rutero. I don't know what's Pará, vamos. ¿Lo tenemos? Tenemos el paraguas, Yo lo tengo. Porque ahí está, mirá. La letra. Pará. Qué difícil ¿Es de Creedence o no? Había ver si de Rain letra, mirá, justo apareció. Mirá, ahí la cantamos. Para con atención. este nos vamos a ir a ¿sabes dónde, no? Ahora azul. Flor de Storm, I know it's been coming for some time. Ahí está, señores. Música de lluvia. When it's over, so they say. It'll rain a sunny day. I know. Shining down like water. Flaquea ahí, fue gallo. Dale. I wanna know. Have you ever seen the rain? Para vos que mandaste el audio.
I wanna know, have you ever seen the rain? ¿Y cómo termina? Coming down on a sunny day. Para vos, bebé. Esto lo vamos a sacar. Bueno, amigos, hasta que mientras tanto vamos a hablar de las noticias. ¿Sabés cuál fue una de las noticias del día? ¿Cuál? ¡Que tenemos intendente! ¡Vamos, loco, al fin! Tenemos intendente, sí. Vos no podés aplaudir, aplaudo yo. Ahí está, mirá la foto de Julio Lac. Ella también está para. Esto es tremendo, o sea, realmente lo que hemos tardado en que esto ocurra, tremendo escrutinio. Tenemos intendente, finalmente la justicia electoral dio como ganador a Julio Alac. Se abrieron las urnas restantes, que eran 1574, ¿es así el número? No, rechazó el pedido de abrir todas las urnas, claro. Porque se habían abierto como 70 y pico, 79, 74. Y la justicia rechazó el pedido de abrir todas las restantes. Y los jueces entendieron que el resultado no se iba a modificar. Por eso quedó oficializado el triunfo de Julio Alac, señores. Nuevo intendente de la ciudad de La Plata. ¿Qué es eso? Una urna. ¿Puedo abrirla? ¡Basta, Garro! Dice. No, bueno. Garro la verdad que lo intentó. O sea, utilizó todos los medios que tuvo a su disposición para ver si se podía dar vuelta a la cosa. Claramente no se pudo. Y en este momento no va a quedar otra más que aceptar la derrota. Es así. Sobre todo porque ya pidió volver a abrir. La justicia ya dijo, hasta acá llegaste. Bueno, la democracia también tiene un poco... Está muy bien, pero nos van a volver locos. No, ni hablar. Pero bueno, también hay que entender que así como se gana, se pierde. Y cuando se pierde... Hay que bancarse. ¿Y qué va a hacer? ¿Cuántas veces hemos ganado y perdido en la vida? Bueno, ahí estaba la foto de Alac. Me encantó que hayan combinado la foto de Alac con el meme. Me parece sensacional. No sé de quién fue la idea, pero lo felicito. Porque refleja muy bien lo que está pasando con estas elecciones en La Plata. Y por otro lado, ¿sabés qué se terminó, Barto? ¿Qué se terminó? Se terminó Marculi. ¿Sabés qué es Marculi? Sí, Marcos y Juli. Sí. ¿Pero que ellos estaban de novio? No sé, pero como que se venía contando mucho de que ellos tenían una relación entre Marcos, de Gran Hermano y... ¿Pero qué carajos? Sí, se terminó Marculi. No, pero lee todo. Ángel de Brito expuso en vivo en el Bailando que Coti Romero y Marco Ginocchio estuvieron a los besos en la Breche. No. En la Breche, la famosa, la fiesta. Sí, la fiesta. La fiesta más linda del mundo. ¿Pero esto hay foto o algo? Hay video, no sé si el video está disponible para pasar. Te estás mojando, Barto. Sí. Te estás mojando. A ver el video. No, porque no quiero que te mojes. No, le está tirando. ¿Quién es? ¿A quién se picoteó en un after? No me hagas que no. ¿A quién? ¿Quién es? Sonríe Coti. Al ganador de Gran Hermano. Al ganador de Gran Hermano. ¿Con Pinocchio? Adriana. Te lo chapaste al flaco ese que está en Finlandia ahora, creo. Ahora está así. Te felicito, Amora. Aplauden. Te felicito. Ninguna boluda, Coti. Claro. Pero aplauden como que está bueno el flaco, no entiendo. Claro. La tonta le dicen. No me gusta. Sí, ahí está. Si no fuera el ganador del Gran Hermano, no aplaude nadie. No, pero está muy bueno, Marce. Está bueno, Marco. Lo mazo. Perdón, yo quiero decir algo. ¿Todo bien? Es lindo. Está re bueno. ¿Qué te causa? ¿No parece ahí flaco? Sensaciones. Esa foto no es la mejor tampoco. Volvió al Claro. rubio también, ¿viste? ¿Ese pibe? Con lo bueno que... ¿Viste esa gente que habla de alguien y no lo conoce? Sí, con lo bueno con que lo es bueno que Marquitos. es. Que Marquitos no sabe ni quién soy. ¿Qué sabían? Tremendo. Bueno, veremos qué sucede con Marcos, con Coti. Hay un triángulo amoroso nuevo. ¿Qué dirá el conejo? El conejo, ¿vieron? Hablando de esto, Flor debe saber. Las tuvo, ¿viste? Le denunció Coti, lo denunció por acoso al conejo. ¿Ah, sí? Y nivel que salieron unos mensajes tipo que el chabón lo tiene bloqueado de todos lados. Sí. Y le manda mails, mail tras mail, pero tras mail, tipo como Coti, por favor. ¿Viste? Cuando tipo de psicópata. Sí, claro. Que ya cuando lo bloqueaste por todos lados. Bueno, lo podemos hablar después con la psicóloga. Lo bloqueaste por todos lados y te habla el mail. Ya cuando te habla el mail, estamos hablando de una persona. Sí, que ya está a la vez. Bueno, parece. Tremendo lo que está pasando. Bueno, vamos a ver qué pasa con Coti, con Marquitos y con Juli. Y por último, no podemos olvidarnos de Sergio Tomás, claro. Porque viene movedizo el candidato a presidente. ¿Ah, sí, viene movedizo. Anunció primero una prórroga de la jubilación anticipada y después estuvo en Mardel.
Porque el Festival de Cine es un point interesante, todos quieren estar. Así Qué lindo ir al Festival de Cine en Mar del Plata. Sí, tremendo. Con esta lluvia, te vas a ver una peli y después te vas a Manolo. No, tremendo. ¿Ese de los churros? Sí. ¿Sabes que nunca comí? ¿No? Los churros Manolo. Igual para mí los mejores son los del Topo. ¿Los del Topo? Sí, los de Villa Gesell. Mirá, tremendo. Me encanta esta imagen, que se mantenga la lluvia aquí nosotros de Paraguay, me parece sensacional. Y dijo, el ataque a la cultura es un tiro al alma de los argentinos. Y está bueno. Sí. Linda frase, además. Muy poco metafórico. Sí, no, claro, directamente habló de un balazo, pero... igual tiene algo de cierto. Nada más con lo importante que es la cultura en nuestro aparte, país. no sé si lo viste, pero el Inca hizo un video muy lindo del cine, como mezcla con un buen guión, con la voz de Darín, mezclando un montón de escenas clásicas del cine argentino, en defensa del cine argentino, que se pasó ayer. Sí. Y nada, está muy lindo, después lo podemos ver. Bueno, qué bien, tremendo. Tremendo lo que dijo Sergio Tomás, presentándose en todos lados. Ya falta cada vez menos para el balotaje. Y bueno, están todos gastando los últimos cartuchos, como Miguel Granados y Garabal. Bueno, me dicen que sale el sol. ¿Puede ser que está empezando a salir el sol? Ahora vamos a ver si... Mire y dice no. Y además el pluma... No, pero estamos hablando de la metáfora que está sucediendo en la pantalla, mira. Porque siempre... Claro. Me dice re segura, no. Siempre después de la lluvia sale el sol. Y eso es importante que nosotros... Y cada vez que nace un niño, sale el sol. No lo conozco esa. Después de todas las tormentas... No sé dónde además, salió. Me señaló sale como diciendo... el sol. ¿No la tenés? No la conozco. Debes vencer la soledad y no temer la adversidad. Bajo la lluvia sale el sol. Debe ser algo de Cris Morena también. Ahora, antes de irnos a la tanda, tenete preparado, Meli, abajo de mi paraguas, aguas, que vamos a irnos con eso. No ahora, en unos minutitos. Un sol para los chicos. Saludamos a toda la gente del chat, a Felipe Rodríguez que se acaba de sumar, a Marcela de Ituzaingó que dijo, me fui a preparar un mate y volví. A Lara Taus. A Larita Taus, que también manda un saludo grande para todos nosotros. Acá Agustín de Villa Crespo nos dice, qué grande el Pluma, le mando un saludo grande, me acuerdo cuando jugábamos al fútbol 5. Mirá. Y él siempre pedía prórroga, me dice acá. Pedía la prórroga para el fútbol 5. Se ve que terminaban empatados siempre, tremendo. Acá, ¿quién nos manda? ¿Quién es? Ah, mirá, Omar de Ramos Mejía. Omar de Ramos, nos escuchan. Omar de Ramos Mejía que dice... ¿Fuiste alguna vez a Ramos Mejía? Sí, claro, fui a Ramos Mejía. Porque mi vieja de joven salía en Ramos Mejía. Ah. Mi vieja es de Ciudadela y curtía mucho esa zona. Un abrazo para Fabiana. Sí, y acá Omar de Ramos Mejía que nos dice... ¿cómo olvidar esas noches en donde no paraban de girar las rolas? Dice, un saludo para Meli. Bueno. Dice Omar de Ramos Mejía, que también se ve que la conoce a Meli de algún lado. Bueno, toda la gente que se va sumando, ya saben, 221-508-2447. Necesitamos audios en donde nos pidan qué cantar. Nosotros la cantamos, ustedes solo tienen que decir el nombre. O sea, fíjate lo bien que nos fue, que ya tenemos un himno nuevo. Que es Abajo de mi paraguas, Abajo de mi paraguas. Toda la semana metemos un jingle. Sí, no, nos vamos a volver locos. Este se lo robamos a Rihanna igual. Perdón, atención, dicen que, acá le voy a necesitar el Pluma, dicen que está por salir el sol, dicen que está terminando de llover, ¿no? Que no tenemos más lluvia. No, todos miran en el estudio. Nos estamos volviendo locos, pobre. Perdón, salió el sol. A ver. Mira, terminó de llover. Ah, muy bueno. Ya podríamos dejar de usar. Mirá el sol. Tiene el brazo acalambrado. Che, qué fuerte esto. Me gusta más cuando está el paraguas. Pará, fíjate vos cómo salió el sol. Ahí está. Salió el sol, señores. No, vamos a sacar el paraguas porque nos van a caer. La maldición. Falta que meter una escalera acá adentro y es un quilombo bárbaro. Yo te dije que es arriesgado que hagas eso antes del... Pará, cuidado en los ojos. Ahí está. Cerramos el paraguas. Cerramos el paraguas y lo dejamos para otro momento. Qué buen paraguas, Barno. Viste, es un gran paraguas. Lo cuido con el alma porque es muy bueno. Es un gran paraguas. Bueno, amigos, estamos para recibir a nuestra invitada del día. Está Julieta. Perfecto, gracias a la producción. Ya la vamos a... tenemos un audio más. Pasamos el audio y ya nos preparamos para recibir al invitado del día. A ver. Hola, buen día, chicos de la UNE. Acá de Rafael Calzada, como siempre, bancándolos. Y te tiro una, que va a delatar mi edad, pero bueno. A ver. Los Gatos.
Viento, dile a la lluvia. Hermoso. Viento, dile a la lluvia. Besitos. Ay, me dio ternura el final. Dios, ¿cómo se llama? ¿Quién es? Me dio mucha ternura el final. Norma. Hola, buen día, Norma. chicos de la UNE. Acá de Rafael Calzada, como siempre, bancándolos. Vamos. Y te tiro una, que va a delatar mi edad, pero bueno. No importa. Los gatos. Nah. Viento, dile a la lluvia. Cuando cantas bárbaro. Viento, dile a la lluvia. Qué Besitos. bien, Norma, querida. Qué fenómena, Norma. Qué tierna, un aplauso. Un aplauso para Norma. Un abrazo. Porque hay que tener pelotas para cantar. Para cantar. Y encima en un audio de WhatsApp. La bancamos, le mandamos muy afinada. Un abrazo grande a Norma. Cuando quiera nos invita. ¿Estamos Flor para ir a comer un asado a Quilmes? ¿Con Norma? Sí. Olvídate, le caemos con En el Roca, vamos. En el Roca y con chinchulines. El tema es que se nos va a pegar. No, heladerita, metemos heladerita. Claro, no quiero que pierda la cadena de frío. Y bueno. El chinchulín. Se intoxicaban todos en Quilmes. Sí, no estaría bueno. Bueno, amigos, un poco de música. Dejamos el paraguas, aguas para después, porque dejemos descanso a la para canción. mí es para cerrar. Sí, para cerrar el programa nos vamos a despedir con eso. Hasta acá la gente en YouTube sigue tirando temas. Mirá, Rain on Me. Rain on Me de Lady Gaga, por Dios. Set Fire to the Rain, dice de Adele, Larita. Qué trolo que es nuestro público. Sí, no, muy trolo, pero nos gusta. Abrazamos la trolitud. Amigos, un poco de música, cortito, muy cortito, y ya venimos con el invitado del día. Quédense que hay mucho más de la cúpula todavía. Two tears in a bucket, I cry with you. But I can never lie with you. I can never afford not to afford. I can never put my plans to the side with you. I can never see a red light like a deer with the headlight. I freeze up when I re-up. See, I barely had patience, and you're relating. Only the moment to complete us. Why you hate the work for? The reason I never went to work for. See, a 9 to 5 was so jive turkey, but when Thanksgiving came, that check there hurt me. You plead the fifth, I read the Fifth Amendment. We both criminals with bad intentions. They say time heals all, but if I can shortcut my success, motherfucker, all y'all, what's up? Brothers be your like yours. Ain't that funkin' kinda hard on you? I was hard when I started, I'll be hard when I get through. For example, if I had a sample of someone that funk like you, would I be funky too? And another thing, it ain't so hard, it ain't so strange. If I could be funky like you, if I could be funky like you, Brothers be like George, ain't that funky kinda hard on you? He was hard when he started, said he'd be hard when he get through. He was hard when he started, he gon' be hard when he get through. By the way I treat her, you know if I need her. See, Dr. Funkenstein, that's my spiritual leader. Some suckers don't like it, cause I'm a psychic. And if you tricks don't like it, oh, you can dike it. It's that self-made Kool-Aid. Look what red and blue made. Turn O'Shea into NWA. Triple OG ain't never sold the key, ain't never did time. They still respect mine. Ask all the niggas on the main line who they favorite and what he's made with. Playboy, I ain't nothing to play with. I'm dangerous when it come to using this language. Me and Star Child, we talk to strangers. All the real hoods is ready to bang this. You might not understand if you come from Cambridge. I'm flesh and blood.